Buenas tardes a todos los asistentes que permanecen conectados en este 16º Congreso Nacional de Salud. Daremos a continuación el inicio del cierre, paradójicamente, de este primer día de conferencias de jornadas académicas con la doctora Laura Milena Pavón, directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación DNP, con la conferencia El régimen subsidiado se ajusta al CISBEN 4, conozca los cambios. La doctora Laura Milena Pavón es economista, es, tiene una maestría en economía de la Universidad de los Andes, cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago y se destaca especialmente su trabajo durante 8 años en el Banco Mundial en temas de mercado laboral, pobreza y protección social para países del sudeste asiático y de América Latina. Doctora Pavón, tiene usted la palabra. Le recordamos que tiene 45 minutos. Bienvenida a este auditorio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en en este congreso con la conferencia relacionada con el CISBEN. Estoy compartiendo mi pantalla. eh, Creo que ya. Vemos su pantalla perfectamente, doctora. Perfecto, gracias. Bueno, yo quisiera mencionar que lo que voy a presentar es un poco en qué consiste esta cuarta versión del CISBEN, cuáles son los cambios asociados al CISBEN 4, que es lo que nos corresponde desde Planeación Nacional. Ya los temas relacionados con el régimen subsidiado, con cuáles son las nuevas resoluciones, los cambios, las transiciones, yo creo que es un tema que creo que estaría mucho mejor explicado por parte del equipo del Ministerio de Salud, pero sin embargo el CISBEN 4 tiene grandes ventajas y grandes cambios y creo que es importante que todos ustedes pues conozcan en qué consisten todos estos cambios que son fundamentales para toda la oferta de programas sociales que se focalizan a partir de la base del CISBEN 4. Yo quisiera iniciar por algo muy esencial porque sabemos que todavía existen algunas confusiones entre la ciudadanía sobre lo que es el CISBEN. El CISBEN es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. Lo que hace el CISBEN es que a partir de información socioeconómica que se recolecta de los hogares, lo que hace es ordenar a los hogares de acuerdo con su situación socioeconómica, los ordena del más pobre al menos pobre. En ese sentido es importante aclarar que el CISBEN no es régimen subsidiado en salud, el CISBEN no es un subsidio, no es un auxilio a la primera infancia y no es una ayuda para la tercera edad. Sobre esto existen aún muchas confusiones en relación con lo que es y lo que no es el CISBEN. El CISBEN es un sistema de información que con base en información socioeconómica que se recolecta a través de encuestas me permite ordenar a la población del más pobre al menos pobre. Y esto lo que nos permite pues es garantizar que la inversión social, los recursos lleguen a quien verdaderamente lo necesita. Nosotros hablamos de progresividad en el gasto social. En relación con el CISBEN, con la forma en que opera el CISBEN, es importante mencionar las competencias que tenemos los diferentes niveles de gobierno. Esta es una herramienta en la que concurren diferentes entidades, las entidades territoriales a través de sus alcaldías y sus gobernaciones, nosotros desde Planeación Nacional y por supuesto los ciudadanos. Desde Planeación Nacional nosotros pues emitimos los lineamientos técnicos, perdón, creo que me pasa, sí. Desde Planeación Nacional, pues nosotros emitimos los lineamientos técnicos, los lineamientos metodológicos, los operativos, realizamos un monitoreo, realizamos también estándares de calidad, publicamos la información de la clasificación del CISBEN, es decir, la información de los ciudadanos. También ejercemos atención al ciudadano, estos servicios de atención a los ciudadanos, y tenemos además dentro de nuestras competencias pues el asegurar que toda la población que lo necesite esté encuestada. En relación con las entidades territoriales pues tienen un rol muy importante. Los departamentos tienen la transferencia o deben brindar transferencia de conocimientos de información desde la nación hacia los municipios. Nosotros trabajamos con las gobernaciones a través de los coordinadores departamentales.
En relación con los municipios, pues son los municipios quienes operan las oficinas del CISBEN, son los municipios por lo general que en todas las alcaldías pues cuentan con un administrador del CISBEN. Este administrador del CISBEN pues también tiene un equipo que es un equipo de encuestadores, es un equipo operativo. Las oficinas del CISBEN, entonces, o los municipios tienen a cargo la operación de las oficinas del CISBEN, son los que realizan las encuestas, brindan además atención a los ciudadanos y aseguran que la población que necesite estar en las encuestas pues pueda estar pueda estar dentro de la base de datos del CISBEN. Y aquí otro tema importante es en relación con los ciudadanos. Los ciudadanos tienen una corresponsabilidad, deben actualizar la información ante las oficinas del CISBEN cada vez que existe algún cambio importante en sus condiciones socioeconómicas. Es importante que los ciudadanos pues soliciten la encuesta del CISBEN y frente a eso pues realicen la actualización de su ficha en la base de la información que está consignada en la base de datos de CISBEN. Esto es para contarles un poco cuál ha sido la evolución del CISBEN. El CISBEN además se crea en la década de los 90, se crea a partir de documentos COMPES, la ley, inicialmente la ley 60, posteriormente la 715 y la 1175, pues establecen cuáles son las competencias que tenemos en relación con la base de datos de CISBEN. El CISBEN en ese sentido, cada vez que se hace su actualización, los lineamientos deben quedar consignados a través de documentos COMPES, por eso es que vemos que en cada una de las versiones o de las distintas versiones del CISBEN, pues siempre se expiden documentos COMPES. La primera versión del CISBEN empieza su implementación en 1995, el documento COMPES 40 es el que establece cuáles son los lineamientos para operativos, metodológicos, relacionados con la implementación de esta primera versión del CISBEN. Aquí es muy importante tener en cuenta algo. Les mencionaba que lo que hace el CISBEN es una base de datos que recolecta información socioeconómica y me permite ordenar a la población de tal forma que los programas sociales pues puedan identificar quiénes son sus potenciales beneficiarios. Para hacer esos ordenamientos, pues es muy importante definir con qué criterios o cómo es que voy a ordenar a esa población. En la primera versión del CISBEN, nosotros pues tratábamos de ordenar o identificar aquellos hogares que se encontraban principalmente bajo exclusión productiva. Y por eso es que teníamos variables bastante centradas en temas de seguridad social, en temas de ingresos, y era lo que hacíamos a través de estas mediciones. Los hogares eran organizados de acuerdo por puntajes, teníamos hogares con puntajes entre 0 y 100, es decir, con toda esta información, lo que hacíamos es utilizar unas metodologías de componentes principales, se construye un índice y a partir de ese índice que va entre 0 y 100, nosotros tratamos de ordenar o de clasificar a los hogares. Los hogares que tenían unos puntajes cercanos a 100, pues eran aquellos hogares que tenían mejores condiciones de vida. Y teníamos en este caso, en la primera versión del CISBEN, que empieza a implementarse, a recolectar su información en la década de los 90, teníamos un solo modelo para todo el territorio nacional. Un solo modelo quiere decir unas solas ponderaciones, una sola metodología para las personas que estaban en los diferentes departamentos, para aquellos que estaban en zonas urbanas y rurales. Ya en la segunda versión del CISBEN, que empieza su implementación en 2005, el COMPES que establece los lineamientos para su implementación es el COMPES 55. Este COMPES se aprobó en el 2001. En este caso, nosotros buscábamos que ese índice tratar de identificar aquellos hogares que se encontraban bajo exclusión social. Aquí pesaban mucho más aquellas características demográficas, de composición del hogar, de características de la vivienda. Y teníamos también un modelo que lo que hacía era agregar toda esa información que teníamos socioeconómica, asignarle un puntaje entre 0 y 100 a los hogares, y eso me permitía ordenar a los hogares de acuerdo con sus condiciones de vida. Recordemos entonces que aquellos hogares que tenían puntajes cercanos a 100 eran los hogares que tenían mejores condiciones de vida. Y aquí pasamos a tener algo que son los niveles. Además de los puntajes, los hogares eran clasificados en 6 niveles. Muchos de ustedes recordarán, y todavía se usa en el sector salud,
que hay hogares o hay personas que manifiestan yo soy nivel 1, yo soy nivel 2 de CISBEN, y es pues justamente esto viene de la clasificación que se tenía en la segunda versión del CISBEN. Aquí pasamos a tener unas mejoras, y es que el modelo que se diseña es un modelo que ya busca capturar cuáles son esas diferencias en condiciones de vida en la zona urbana y en la zona rural. Por eso se diseñaron dos modelos, uno para los hogares que estaban en la zona urbana y otro para aquellos que estaban en las zonas rurales. Estas son partes de las mejoras que se fueron incorporando en la segunda versión del CISBEN. Tenemos la tercera versión del CISBEN, los lineamientos, la metodología, los cambios operativos fueron establecidos a través del COMPES 117 del 2008. Aquí, al igual que en la segunda versión del CISBEN, lo que se buscaba era identificar aquellos hogares que se encontraban bajo exclusión social. Nuevamente, pues aquí tenemos unos pesos importantes de características de composición del hogar, de variables de la vivienda, de variables de educación. Eso era lo que nosotros tratábamos, o las variables que más pesaban para lograr esa clasificación de los hogares. En este caso, los hogares pues también tenían unos puntajes entre 0 a 100. Aquí hay un cambio importante en términos metodológicos de la metodología que se utilizaba para realizar esos ordenamientos. Hay un cambio importante en la tercera versión, y ya pasamos de niveles a utilizar puntajes, y cada programa además define cuál es su punto de corte. Teníamos hogares, recuerden que los puntajes que nosotros estamos manejando hasta la tercera versión del CISBEN 3 son puntajes entre 0 y 100. Y aquellos hogares que tenían los puntajes más bajos, entre 0, 17, 30 puntos, 35, pues son los hogares que tienen las condiciones de vida mucho más bajas. En ese sentido, cada uno de los programas, que son los principales usuarios de los programas, régimen subsidiado, familias en acción, Colombia Mayor, pues definen cuáles son esos puntos de corte por programa. Ya pasamos, este es un cambio bastante importante en relación con la tercera versión que se tenía del CISBEN. Y aquí también tenemos unos modelos que buscaban era tratar de diferenciar o capturar que existen diferencias no solo en la zona urbana y rural, sino que también al interior de la zona urbana hay una diferencia entre las 14 principales ciudades y el resto urbano. En ese sentido, pues aquí se manejaron 3 modelos para lograr esa clasificación de los hogares. Tenemos entonces la cuarta versión del CISBEN. Esta es la versión que entró en operación a partir del 5 de marzo. El COMPES 3877 del 2016 estableció los lineamientos que se requerían para la implementación del CISBEN 4 a través del COMPES, y ya lo voy a mostrar más adelante, pues se determinaron varios cambios importantes en relación con el enfoque. Aquí hablamos de una doble inclusión, no solamente la inclusión social, sino también la inclusión productiva. Para rediseñar el CISBEN 4, nosotros, pues además de las evaluaciones, y aparte de esto es lo que les voy a mostrar más adelante, se desarrollaron algunos diálogos regionales con las personas, con los beneficiarios, usuarios del CISBEN, con las alcaldías, con los administradores, un poco para recibir su retroalimentación, sus observaciones, sus propuestas de mejora del CISBEN, y en ese sentido fue muy reiterativo el llamado de la población en relación a que el CISBEN debe capturar mucho más esas condiciones productivas, la capacidad de generación de ingresos de los hogares, variables de mercado laboral, y es por eso que nosotros hablamos en el CISBEN 4 de un enfoque diferente, de doble inclusión social y productiva, y aquí lo que se busca es identificar aquellos hogares que se encuentran bajo exclusión social y productiva. Pasamos de puntajes a grupos, ya no manejamos puntajes entre 0 y 100, nos pasa mucho en este momento, y es natural porque estamos en medio de una transición, que los hogares o las personas preguntan, pero ¿qué puntaje soy? Ya no se manejan puntajes, estamos utilizando grupos. Yo les voy a mostrar más adelante cómo es que están conformados esos grupos, pero pasamos entonces de estas mediciones continuas a unas mediciones mucho más categóricas, que están además mucho más alineadas con la forma en que se mide la pobreza y las medidas de bienestar en Colombia. Aquí tenemos, en relación con los modelos, 64 modelos, y lo que nosotros buscamos es ser mucho más precisos y capturar toda esa heterogeneidad que existe en condiciones de vida y en generación de ingresos en el territorio colombiano. Estos modelos es
para cada uno de los departamentos y para el interior de cada departamento, para la zona urbana y para la zona rural, hemos definido un modelo, de tal forma pues que en esta cuarta versión estamos tratando de ser mucho más precisos en relación con los modelos que nos permiten aproximarnos al verdadero potencial de capacidad de generación de ingresos de los hogares. Y hay otras mejoras que les voy a mencionar mucho más adelante, y es en relación con las novedades tecnológicas, varios cambios operativos y tecnológicos. Aquí ya no estamos capturando la información con lápiz y papel, estamos utilizando dispositivos móviles de captura. Tenemos además información georreferenciada a los hogares, y les voy a mostrar también que eso nos permite también pensar en microfocalizaciones, en mejorar además los procesos de planeación que tienen las entidades territoriales. Y pasamos a algo que es el registro social de hogares, que también al final quisiera cerrar con eso, y es contarles que el SISBEN pues tiende a desactualizarse, a perder esa calidad o ese potencial que tienen estas bases de datos cuando son actualizadas, en reducir la pobreza, y es por eso que nosotros como país vamos a pasar a algo que es el registro social de hogares, y es que podamos tener una información del SISBEN interoperable con otros registros administrativos y podamos tener una base de datos actualizada y de mejor calidad. Estos son los principales resultados de la evaluación del SISBEN 3. El SISBEN 3, les mencionaba, estuvo en vigencia desde el 2008 hasta este año, hasta marzo 4. Y antes de iniciar el proceso de actualización del nuevo SISBEN, del SISBEN 4, pues se hizo una evaluación de la calidad de la información del SISBEN 4 y el potencial que tiene la metodología para arrojar buenos ordenamientos y, por supuesto, para focalizar todas las ayudas y los programas sociales. En este gráfico, lo que ustedes están observando, la barra azul, es el porcentaje de hogares que, de acuerdo con la base de datos del SISBEN 3, tienen los puntajes más bajos, son los más pobres, es decir, tienen puntajes entre 0 y 30 puntos. Lo que nosotros vemos es que ese porcentaje, que en 2011 correspondía al 37%, se incrementa al 53% en 2018. En la base de datos encontrábamos que cada vez estaban ingresando personas mucho más pobres. Sin embargo, lo que nosotros estábamos encontrando por otras fuentes de información que maneja el DAN, Encuesta Calidad de Vida, y la GIH, es que la pobreza en el país para esos años en particular venía descendiendo. La pobreza corresponde en este caso, la pobreza monetaria es la línea roja, y si ustedes ven, esa línea roja desciende entre el 2011 y el 2018 y corresponde al 27% en el año 2018. Lo mismo estábamos observando cuando utilizamos pobreza multidimensional, esa es otra medida de pobreza que complementa la monetaria, y es que en 2011 y 2016 y el 2018, que es el triangulito, hay una discontinuidad en el año 2017, observamos también una caída importante en la pobreza multidimensional. Entonces, lo que estábamos viendo acá eran dos tendencias opuestas. Mientras la incidencia de la pobreza en el país disminuía para ese periodo de tiempo, en nuestra base de datos lo que estábamos encontrando es que existían cada vez un mayor porcentaje de población pobre. Lo segundo es la desactualización en esta base de datos. El 74% de la base del SISBEN no se actualizaba desde el 2011. Nosotros tendemos a tener una base de datos que no se actualiza, 75%, casi el 75% de esa base de datos no se ha venido actualizando en casi una década. En ese sentido, pues esa información pierde potencial, pierde calidad, y es una información que está bastante desactualizada para cumplir con el propósito de poder identificar a aquellas personas que requieren las ayudas sociales. Otro problema que nosotros habíamos identificado en la evaluación que se hizo, la tercera versión del SISBEN, es que desde el punto de vista metodológico nosotros teníamos dos dimensiones que concentraban casi el 60% del puntaje. Dos dimensiones, es decir, vivienda y educación eran en este sentido las dos dimensiones que definían cuál era el ordenamiento de las personas o de los hogares. Y teníamos en términos de variables 8 variables que estaban concentrando casi el 50% del puntaje. Y pues eso genera problemas muy importantes, porque ya empezamos a ver que las personas identifican cuáles son esas 2, 3, 8 variables que son las que inciden en la ponderación, en los ordenamientos,
y ahí pues tenemos problemas que son los temas de manipulación de la información. Y esto es lo que les mencionaba, que está asociado a los problemas de manipulación de la información. Nosotros lo que teníamos es que hay variables que en efecto pues sí definían un poco, tenían un peso muy importante en definir si ese hogar era el puntaje del hogar. Vivienda tipo cuarto, aquellas personas que decían mi vivienda es un cuarto, pues esa variable incidía significativamente en el ordenamiento de los hogares, en el puntaje. Y lo que nosotros encontramos es que las personas pues identifican cuáles son esas variables que tienen la mayor incidencia y tienden además a solicitar su encuesta, a reportar que viven en tipo cuarto, a manipular la información y por supuesto pues eso lo que hace es disminuir bastante el puntaje que tienen esos hogares, calificarlos, es decir, como población en condición de pobreza. Y eso lo vimos en el gráfico de la izquierda cuando corroboramos con otras encuestas. En el censo 2005, en la encuesta calidad de vida, nosotros tenemos que el porcentaje de hogares que habitan vivienda tipo cuarto es inferior al 5%. Pero lo que nosotros estamos observando en la base de datos es que el porcentaje de hogares que reporta que vive en vivienda tipo cuarto es está ubicado entre el 30 y el 42%. Realmente lo que veíamos es que no había una consistencia entre la información que estábamos observando en Sisbén, en la base de Sisbén, frente a los otros registros o otras bases de datos. Esto mismo lo encontramos con la no tenencia de sanitario, uso compartido del sanitario, temas de manipulación de bases de datos. Si ustedes se dan cuenta, en la base de datos de Sisbén 3, nosotros tenemos que cerca del 30% de los hogares manifiesta que no tiene sanitario, en tanto que en las otras bases de datos, encuesta calidad de vida y censo 2005, pues estas frecuencias son inferiores al 14%. Entonces, ahí encontramos algunos problemas de manipulación de la información. Y esto es lo que nosotros tenemos en relación con la base de datos de Sisbén 3. Llegamos a tener 38 millones de registros de personas en la base de datos. Esto corresponde a casi el 75% de la población colombiana. Y con esto, pues nosotros también queremos mencionar que la base de datos del Sisbén no es únicamente para focalizar el régimen subsidiado, sino también es una información bastante valiosa para que las entidades municipales, las alcaldías, las gobernaciones puedan hacer uso de esta información, de la información socioeconómica de los hogares de sus municipios, de sus territorios, y puedan además desarrollar algunos procesos de planeación o puedan utilizar esta información para otros fines. En ese sentido, el COMPES 3877, que es el que establece cuáles son los lineamientos de la cuarta versión del Sisbén, aquí tenemos lineamientos técnicos, operativos y financieros para implementar la cuarta versión del Sisbén. Cambios importantes que fueron establecidos por el COMPES: el cambio del enfoque. Les mencionaba que nosotros pasamos a un enfoque de doble inclusión, inclusión social y productiva. En términos metodológicos, también se hace un cambio muy importante en el modelo estadístico, de tal forma que a través de este nuevo modelo estadístico se pueda calcular una presunción de ingresos o la capacidad de generación de ingresos de los hogares a partir de la información socioeconómica. Se proponen cambios a la ficha socioeconómica, la ficha de caracterización, la encuesta que se le realiza a los hogares. Se establece la necesidad de intercambiar información con otros registros administrativos para mejorar la calidad de la información, y es esto último en lo que quiero terminar mi intervención. Esto está relacionado con el registro social de hogares. Se plantea además una base de datos centralizada, es decir, esto permite que el flujo de la información pues sea mucho más rápido, y de cara al ciudadano mejora más los tiempos porque la publicación que se hace es mucho más rápida que la que se tenía en la tercera versión del Sisbén. También se le pide a las entidades del orden nacional desarrollar una figura de contrato social. Esto es muy interesante, pero lo que nosotros buscamos promover e incentivar es que exista una corresponsabilidad del ciudadano con los programas sociales a actualizar la información del Sisbén de forma periódica.
cada vez que existe algún cambio importante en sus condiciones de vida, con alguna periodicidad, el ciudadano pues tiene también la corresponsabilidad, por eso hablamos de un contrato social, de ir al CISBEN, solicitar su encuesta y actualizar su información socioeconómica. Esto para contrarrestar uno de los grandes problemas que nosotros tenemos y es la gran desactualización de este registro social, de esta base de datos. Y lo segundo es, pues aquí también se establece bajo qué parámetros es que se va a hacer todo el operativo barrido. Operativo barrido es todo ese proceso de recolección de la información y además de implementar una estrategia de comunicaciones frente a los cambios del CISBEN. Les contaba que nosotros pasamos además de un modelo que teníamos de índice o de ordenamientos en función de estándar o calidad de vida a un modelo de presunción de ingresos. Y en ese sentido, en términos metodológicos, pues nosotros tratamos de utilizar una metodología que nos minimizara esos errores de inclusión, de exclusión, los errores asociados a cualquier modelo que realiza estimaciones. Por eso la metodología seleccionada que nos arrojaba los mejores resultados es regresión cuantílica, pero aquí además hicimos una combinación con técnicas de aprendizaje automático con el fin de mejorar mucho más la precisión que se requieren en estos modelos. En relación con las variables o las dimensiones que se están utilizando en el modelo, pues nosotros tenemos variables demográficas, variables de educación, importantísimo el énfasis que le damos a mercado laboral, vivienda, tenencia de activos y salud. Estas son las variables que nosotros estamos incorporando en el modelo. Son muchas más variables, pero digamos que estas son algunas de las principales y aquí tenemos adicionalmente algunas dimensiones. En términos de los cambios, las novedades que incorpora esta cuarta versión del CISBEN, hay varios de ellos que son muy importantes de resaltar. En particular, la recolección de la información, y esto es importante porque impacta la calidad de la información que está consignada en la base de datos. Antes, en las 3 versiones anteriores del CISBEN, lo que se hacía es que un encuestador se dirigía a los hogares y recolectaba y diligenciaba esa información con lápiz y papel. Esto lo hacemos hoy a través de dispositivos móviles de captura que son similares a un teléfono celular. La ventaja de esto es que nosotros pues tenemos unas mallas de validación y a través de esas mallas de validación pues nosotros vamos también controlando la calidad de la información. Por ejemplo, algo tan simple que pasaba porque pues claramente la recolección se hacía, la recolección la hacía un encuestador y lo hacía sin ningún criterio sin la posibilidad de hacer todas estas revisiones, pero aquí lo que hace el aplicativo es que si es hombre, pues no le va a preguntar si está en embarazo o no. Entonces, estas son las preguntas algunos de los ajustes o estas mallas de validaciones que se incorporan con esta medición. Y otra gran ventaja es el escaneo de documentos de identificación. Eso nos permite además mejorar mucho más la información de identificación. Nosotros teníamos en la base de CISBEN 3 varios problemas asociados a las cédulas. En muchos casos a veces los encuestadores se equivocaban en escribir algún dígito de la cédula de identificación y por supuesto pues eso terminaba perjudicando al beneficiario, a la persona. Aquí tenemos escaneo de documentos de identificación. De todas formas hacemos un doble control de calidad y es primero el escaneo y lo segundo pues también tenemos en este caso la posibilidad de realizar estas validaciones y verificaciones de la información en tiempo real con registraduría para garantizar que la información de esa persona esté correcta en términos de identificación, en términos de nombres y en términos de los documentos de identificación. Lo otro que también les mencionaba es que a través de estos dispositivos móviles nosotros podemos georreferenciar a los hogares, la ubicación en coordenadas de esos hogares. Eso nos permite, por supuesto, diseñar algunos mapas de pobreza al interior de los municipios o identificar algunos patrones espaciales que estén relacionados también con algunas variables y condiciones de vida de los hogares. Y lo otro que también les mencionaba es que esta es una base mucho más dinámica, es una base en la cual nosotros pues hacemos las actualizaciones
de novedades de forma diaria. Antes lo que ocurría es que nosotros desde planeación pues también establecíamos unos tiempos en los cuales la entidad territorial consolidaba su información, remitía la información a Planeación Nacional, nosotros aplicábamos unos procesos de control de calidad y realizábamos la publicación de esa información. De cara al ciudadano, nosotros nos podíamos tardar con la entidad territorial al menos un mes o más tiempo, dependiendo de cuándo era que se enviaba la información de la entidad territorial. Ahora esta publicación se hace desde que le llega esta información a Planeación Nacional en menos de 6 días. En la gran mayoría de los casos, nosotros estamos publicando en el mismo día la información. Entonces, de cara a los ciudadanos, hay una disminución importante en los tiempos de publicación de su información. Y en relación con los avances y los cambios metodológicos, pues les mencionaba también que pasamos de una clasificación por puntajes a una clasificación por grupos. Ahora tenemos 4 grupos: grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Los hogares están clasificados en esos grupos. Grupo A corresponde a aquellos hogares que están en situación de pobreza extrema, grupo B corresponde a aquellos hogares que están en situación de pobreza moderada, el grupo C corresponde a aquellos hogares que están en una situación de vulnerabilidad, es decir, que ante cualquier choque pueden caer nuevamente en la pobreza, y el grupo D son aquellos hogares que no son pobres ni vulnerables. Al interior de cada grupo, y un poco para contribuir de cierta forma que las entidades también puedan realizar algunos procesos de priorización de hogares en estos grupos, lo que hicimos es una subdivisión, una categorización al interior de cada uno de ellos. Entonces, las personas que hacen parte del grupo A están clasificados en alguno de los 5 subgrupos. Pueden hacer parte del grupo A1, A2, A3, A4 o A5. El grupo A5, pues son aquellos hogares que aunque están en condiciones de pobreza extrema, tienen unos ingresos ligeramente más altos que aquellos que están en el grupo A1. Lo mismo para el grupo B. Tenemos 7 subgrupos al interior de este grupo pobreza moderada, 18 subgrupos al interior de los grupos C, que son los vulnerables, y 21 subgrupos para aquellos que hacen parte del grupo D. ¿Cuál es la ventaja de haber hecho este cambio en las clasificaciones? Es importante una mayor cercanía con las mediciones oficiales de pobreza, utilizar las mismas métricas a las cuales pues está familiarizado mucho más el país. Entonces, por eso es que hacemos este cambio tan importante de pasar de puntajes a una clasificación en grupos. Estas son gran parte de las ventajas que tiene la información de la base de datos de Sisbén. Tenemos varias dimensiones que se recolectan en la encuesta. Tenemos información de vivienda y servicios públicos, tenemos información de salud y fecundidad, de educación, de ocupación, ingresos y de antecedentes sociodemográficos. Y les contaba que en gran parte esta es una información georreferenciada. Eso nos permite pensar en mejores procesos de planeación, mejores procesos de focalización, cuando espacialmente pues observamos algún patrón. Creo que en este caso las entidades territoriales y por supuesto a nivel nacional pues se pueden diseñar un conjunto de políticas que sean mucho más acertadas y que respondan mucho más a la naturaleza del problema o de la pobreza en esos municipios. El mapa que ustedes observan a la izquierda corresponde a la pobreza multidimensional en Bosconia, en Cesar. Tenemos hogares, los puntos que están en estos mapas son los hogares. Los puntos rojos corresponden a los hogares que se encuentran en situación de pobreza multidimensional y los puntos verdes corresponden a aquellos hogares que se encuentran, que no están en situación de pobreza multidimensional. Esto entonces nos permite identificar que es básicamente en las afueras donde nosotros tenemos una mayor frecuencia de hogares en condición de pobreza. Y podemos hacer lo mismo no solo con pobreza, características y varias privaciones, entre ellas la privación de inasistencia escolar. Les mencionaba que pues, los hogares verdes son los que no tienen la privación de inasistencia escolar, y los hogares rojos corresponden a aquellos hogares en donde existe al menos un menor que no asiste a un establecimiento educativo. Entonces, de esa forma, pues nosotros también podemos pensar en diferentes procesos de planeación y de microfocalización. Y entrando un poco a la implementación de lo que fue el Sisbén 4, estos son procesos
que se hacen en conjunto con las entidades territoriales. Aquí nosotros pues tenemos un esquema de cofinanciación nación-territorio. Los esquemas varían, en algunas ciudades la cofinanciación por parte de la nación es mucho más alta, esto depende también de las capacidades de los territorios, y en algunas ciudades pues principalmente en las principales ciudades pues son los territorios y los municipios quienes realizan el mayor aporte para financiar los procesos de barrido. Y esto ha sido un proceso progresivo, es un proceso que se inicia en 2017. En 2017, 189 municipios realizaron todo el proceso de recolección de la información. En 2018 tuvimos 302 municipios que realizaron el proceso de recolección de información, y en 2019 fue el año en donde tuvimos más municipios realizando, llevando a cabo los procesos de operativos de barrido. En 2020 nosotros pues cerramos con 39 municipios, fue un año complejo en el sentido de que se nos cruza más con los temas de pandemia y fue necesario suspender los operativos de barrido, pero finalmente en diciembre de 2020 pudimos cerrar con estos 39 municipios, de tal forma que nosotros pues alcanzamos a tener 1.100 municipios con información del SISBEN actualizada al SISBEN 4. Contarles además que hay dos formas, esta es una base de datos dinámica, hay dos formas de realizar la actualización de la información. Hacemos estos operativos de barrido porque necesitamos realmente actualizar la información en un corto periodo de tiempo en los municipios, pero luego los municipios pasan a algo que es fase de demanda, y es que los hogares pueden solicitar su encuesta en cualquier momento. Hogares que aún no han sido o no han solicitado su encuesta pueden acceder, acercarse a la oficina del SISBEN y solicitar su encuesta. Y ya en marzo 5 de este año, pues entra en vigencia la cuarta versión del SISBEN. 1.100 municipios ya están en fase de demanda de SISBEN 4, es decir, culminaron sus operativos de barrido y entraron a esta fase de demanda. Tenemos a la fecha 26.3 millones de personas en la base de datos de SISBEN 4. Y esta es básicamente la distribución que nosotros tenemos o la clasificación. De esos 26.3 millones de personas, tenemos un 24%, es decir, 6.4 millones de personas que están clasificados en el grupo A, en condición de pobreza extrema. Tenemos además 9.5 millones de personas que están clasificados en el grupo B en situación de pobreza. Aquí tenemos el gran grueso, que es el 36% de la base, y tenemos en el grupo C los vulnerables, es decir, un 30% de la base quedó clasificada como grupo C, y el restante 2.4 millones de personas pues corresponde a aquellos hogares que se encuentran, que no son pobres ni vulnerables. En términos, cuando revisamos un poco cómo estamos en términos de las coberturas de la población en condición de pobreza extrema, las comparaciones las hacemos con la información disponible. En este caso, la gran encuesta integrada de hogares, tenemos que estamos cubriendo un 80% de los hogares en condición de pobreza, y estamos llegando a casi la totalidad de los hogares en condición de pobreza extrema. Mencionarles también que además de los cambios metodológicos, existen otras novedades frente a la forma en que vamos a operar, en que vamos a interactuar también con los administradores del SISBEN y con la población. Hemos desarrollado nuevos instrumentos, varios portales, un portal territorial, este es un portal dirigido a administradores y coordinadores del SISBEN, quienes son los que necesitan acceder a información. Les mencionaba también que es muy importante ampliar los usos y aprovechar el potencial que tiene esta base de datos. Nosotros también estamos diseñando este portal de estadísticas sociodemográficas. Lo que buscamos es que las administradoras, pues los administradores del SISBEN puedan utilizar esta información, utilizar y hacer obtener algunas estadísticas de su municipio, características socioeconómicas de la población que hace parte de la base de datos, y eso es algo que nosotros hemos facilitado a través de este portal. Y tenemos el portal ciudadano de SISBEN. En el pasado, pues estos trámites se realizaban casi que presencialmente, en algunas oficinas pues se tenía también una línea telefónica, pero no teníamos un acceso virtual. Esta es la primera vez que los ciudadanos van a poder contar con un portal virtual. Ellos a través de la página web pueden realizar diferentes trámites. Antes tenían que acercarse a las oficinas del SISBEN para realizar cualquier trámite. En este caso, pues ellos lo van a poder hacer en línea, van a poder realizar las actualizaciones en línea a través del SISBEN. Y aquí es para contarles un poco
¿Cuáles son las metas que nosotros tenemos? En este momento, la base de datos tiene 26.3 millones, tenemos 15.9 millones de personas que están en condición de pobreza y pobreza extrema en los grupos A y B. La meta que nosotros tenemos a 2022 es llegar a 19.7, es decir, a casi la totalidad de la población pobre del país. Lo que nos interesa es que las personas pobres pues estén identificadas, porque son ellos quienes ante cambios en la refocalización de programas sociales requieren de todas estas ayudas. Por eso es que nuestros esfuerzos en los próximos meses se van a concentrar en diseñar diferentes estrategias, búsquedas activas, otros procesos de búsquedas con diferentes organizaciones a nivel de los municipios, para lograr que en efecto las personas que se encuentran en situación de pobreza pues puedan acceder y estar identificadas en la base de datos. Y yo quiero mencionar algunos de los mitos que existen en relación con el SISBEN 4, porque creo que esto es muy importante en el sector de salud, y es: uno, la homologación de puntajes y grupos. Les mencionaba que nosotros pasamos de una metodología del SISBEN 3, en donde las personas estaban clasificadas como grupos, a una metodología de grupos y subgrupos. Ahora estamos hablando de yo soy un A1, un A2, un B5, un C1. Entonces es muy importante tener en cuenta que el nuevo SISBEN utiliza una metodología diferente. Por eso cuando nos preguntan muchas veces, yo era 30 puntos, yo tenía 30 puntos en SISBEN, ahora ¿eso a qué equivale? Son metodologías diferentes y estamos reiterando además que son enfoques diferentes. Nosotros les mencionaba al inicio que el enfoque de las metodologías anteriores era un enfoque centrado mucho más en la inclusión social. En este sentido, nosotros tratamos de lograr una clasificación que tenga en cuenta características sociales y productivas. Entonces, el nuevo SISBEN utiliza una metodología diferente, por eso el puntaje de SISBEN 3 no puede ser homologado con la clasificación del SISBEN 4. Lo otro es el tema de tenencia de bienes y servicios. En muchos casos, el mito es: diga que no tiene nada y eso le sirve para cambiar de grupo. La información del SISBEN es validada por nosotros, y en algunos casos, si encontramos algunas inconsistencias, pues se hace una verificación nuevamente de la información de ese hogar. Injerencia de terceros en la clasificación: yo le ayudo a que lo pasen de grupo A del SISBEN, la clasificación no la determina ninguna persona. Nosotros, con base en la información que se reporta en la encuesta, que la transmite el municipio a Planeación Nacional, nosotros, con base en el algoritmo que les mencionaba, realizamos la clasificación de esas personas. Inconformidad: no entiendo por qué estoy en el grupo C del SISBEN cuando no tengo trabajo ni nada, por favor me cambian al grupo B. Las personas pueden solicitar en estos casos a la oficina del SISBEN revisar además a través del portal ciudadano su ficha, revisar si hay alguna inconsistencia en la información que se reportó, y en esos casos, si existe alguna inconsistencia con la información que se reporta, se hace el ajuste, se hace una nueva encuesta y se hace la actualización de la información. No aparecer en la encuesta: estaba registrado en el SISBEN y ya no aparezco. Este es uno de los mensajes más importantes que nosotros estamos tratando de difundir y transmitir en los próximos meses, y es que sabemos que hay personas que aún no han realizado su encuesta, que requieren estar en la base de datos. Nos pasa especialmente con régimen subsidiado de salud, tenemos un volumen de población importante que aún no ha logrado acceder a la encuesta de SISBEN 4, y aquí es muy importante que estas personas que aún no están en la base de datos pues logre solicitar su encuesta en la entidad territorial en la que se encuentra y actualizar su información antes de que se realice la transición del régimen subsidiado de acuerdo con la información o la clasificación de SISBEN 4. Otro tema es el cambio municipio y de residencia. Muchos casos nos preguntan si puedo trasladar de SISBEN porque me mudé. El SISBEN no se puede trasladar. Ante un cambio de residencia es muy importante que las personas pues soliciten una nueva encuesta. Recuerden que aquí la clasificación pues tiene en cuenta características del entorno, por eso es que es muy importante actualizar también la información reportada sobre las características de la vivienda y del entorno. Y en términos de programas sociales, les aclaraba, los programas sociales son los encargados de definir los criterios para elegir a sus beneficiarios. Desde el DNP, nosotros, nuestra competencia es en relación con la clasificación del SISBEN, con la recolección de la información,
con disponer de una metodología que permita tener una clasificación de los hogares de acuerdo con sus condiciones de vida y su capacidad de generación de ingresos, pero son los programas sociales, Ministerio de Salud, DPS, Ministerio de Trabajo, el resto de programas sociales, quienes definen cuáles son los criterios para acceder a la oferta del municipio. Y yo quería concluir con mencionar algo que señalaba al inicio. Gran parte del potencial que tiene el Sisbén o la base de Sisbén 4 es por la actualización, la calidad de la información, que mantengamos una información actualizada. Nosotros en los próximos meses vamos a hacer una transición. Es una transición del Sisbén hacia el registro social. La idea es que podamos tener interoperabilidad con diferentes bases de datos, información que está permanentemente actualizada y que nos sirve para actualizar la información del Sisbén. Los operativos de barrido son costosos, para los municipios también es bastante costoso, debemos hacer uso de la información que ya se recolecta, por ejemplo, información del sistema educativo, información de educación que tenemos de los hogares, esa es información que debemos agregar a la base de datos del Sisbén y hacer las actualizaciones. Lo segundo es esta figura de contrato social que les mencionaba. A través de esta figura de contrato social, pues nosotros buscamos también que los ciudadanos pues tengan la posibilidad o tengan exista esa corresponsabilidad de los ciudadanos con el Sisbén y con los programas sociales de actualizar permanentemente su información socioeconómica. Y con esto el registro social, que creo que es súper relevante para mantener la calidad de la actualización de la información de la base de datos del Sisbén, yo concluyo mi intervención. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Doctora Pavón, muchísimas gracias por su exposición, por la claridad con la que nos informó sobre los cambios que se vienen con el Sisbén 4 para toda la población. A todos nuestros asistentes les agradecemos permanecer hasta el final de este primer día de conferencias. Los esperamos mañana desde las 8 de la mañana con la conferencia Las cuentas claras de la Supersalud, informe especial a cargo del doctor Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente Nacional de Salud. A la doctora Pavón, nuestros agradecimientos por acompañarnos en esta versión digital del Congreso Nacional de Salud y por sumarse con éxito a la construcción colectiva de un mejor sistema de salud en Colombia. A todos una feliz tarde.